teatro de marionetas. Me lo contaron en Japón, o Cuentos para niños, fue parte del paquete de programas que la cadena japonesa NHK donó a Latinoamérica. Este programa, al igual que ¿Puedo hacerlo yo? O no Poigonta, junto con otros, estaba dirigido a los más pequeños de la casa. Sin embargo, y al igual que lo que ocurría en los demás programas, el público televidente que lo veía era de todas las edades. Para hoy en día, muchos convertidos en jóvenes adultos, e incluso gente mayor. La razón de esto es que, las historias que se contaban en el programa, atrapaba con fascinación al público televidente. Los personajes, siendo en su mayoría marionetas, gustaban tanto a los televidentes que, para hoy en día, no es difícil encontrar en páginas web o grupos en redes sociales, publicaciones como, los programas que marcaron nuestra infancia. Así, recordar con mucho cariño y añoranza aquellos días en que nos prendíamos de la televisión para un real y sano entretenimiento. Este programa enseñó, animó e inspiró a muchos a desarrollar su creatividad y ayudó a formar valores que tanta falta hacen hoy en día. El programa se transmitió a inicios de los años 90 en Perú a través de la señal de RTP o TNP, hoy TV Perú, pero mejor conocido como Canal 7. El programa duraba media hora, y pasaban 2 cuentos por día. Cada cuento tenía una duración aproximada de 15 minutos. En su mayoría eran cuentos del escritor japonés, Ryonosuke Akutagawa. Con historias ambientadas en el Japón feudal. Otros cuentos, eran adaptaciones de obras literarias famosas, como Moby Dick, o La niña de los fósforos, entre otras. La mayoría de las historias que se nos presentaba en la pantalla, eran interpretados por marionetas, cada una teniendo una personalidad distinta a la de otro. Ninguna de ellas se repetía para algún otro cuento, ya que, cada una de ellas tenía una personalidad propia para el papel, y la historia que representaban. Así, recordamos con cariño a Guri, Igura, la zorrita Kon, y el tejoncito Pon, el padre piedra, Momotaro, o la bruja que comía pescado salado. Hay que mencionar que, también, había cuentos en el que no se usaban marionetas, sino que tenían o incluían otro tipo de animación, como la 2D, el stop motion, e incluso, el uso de ilustraciones, y personajes dibujados en papel. El primer cuento que se recuerda del programa, fue El padre piedra, en el que durante el desarrollo del cuento, se puede ver al único ser humano. La narradora. Algo que no se vuelve a repetir en los demás cuentos, ya que, solo existe una voz en off, para la narración. Para Latinoamérica, el programa fue doblado en México, participando en ello voces muy reconocidas, como la de Patricia Acevedo, Rosy Aguirre, Rocío Garcel, Laura Torres, Gerardo Reyero, Luis Alfonso Mendoza, entre otras estrellas del doblaje latino, quienes aportaron con suma importancia su interpretación, y sus voces, para que las marionetas, o los personajes que veíamos, tuvieran ese toque mágico, para nuestro entendimiento, y así, disfrutar con mucha más razón el programa. También, hay que mencionar que, existe un doblaje español. Pero a diferencia del latino, no logra conservar en su mayoría la fidelidad de la traducción, por lo que, el doblaje latino le ganó nuevamente al doblaje europeo. Incluso, en una traducción escrita en inglés, del cuento Momotaro, se llega a conservar la frase, Donbura Koko, su coco. Que sí suena en el doblaje latino. La anciana vio bajar por el río algo que le llamó la atención. ¿Pero será posible? ¡Vaya! ¡Qué melocotón tan grande! Efectivamente, lo que bajaba flotando por el río era un enorme y precioso melocotón. ¿De dónde vendrá ese melocotón? Donbura Koko su coco. Donbura Koko su coco. ¿Qué está flotando aquí? ¡Ay, qué melocotón tan grande! Donbura Koko su coco. Donbura Koko su coco. ¿De dónde ha venido este melocotón? Donbura Koko, su coco. No es algo que tenga una traducción literal, pero, de acuerdo a este escrito, a los niños en Japón, les gusta repetir. Para el Perú, voy a mencionar que, hubo 2 temporadas en el que se transmitió este programa. Ya que, algunos cuentos son recordados como más antiguos que otros. Se recuerda que, un primer grupo de cuentos se transmitieron a inicios de los años 90, y otros, se recuerda que, se vieron a mediados de la misma década.
Durante los años 80, el estudio japonés, Gaken, fue el que se encargó de realizar las producciones de La Princesa Sirena, La Niña de los Fósforos, El Robot Topo, La Reina de las Nieves, entre otras. Su estilo de animación fue el stop motion, y se llega a notar completamente por el movimiento de los personajes. Es importante mencionar que, la versión de La Niña de los Fósforos que más se recuerda, fue la de este estudio. Por su alto grado de dramatismo, con toques de crueldad en su contenido, además del juego de luces y sombras, nos daba un alto grado de emoción, quebrándonos a llorar al ver el triste final, y marcando nuestras vidas para siempre. La segunda versión de este cuento, fue la que se hizo en 1995, y se realizó completamente con marionetas. Siendo ligeramente diferente, por tener un tono más alegre en su contenido, y por tener un final feliz, a diferencia de su predecesora. Además de tener menos contenido en su juego de luces y sombras. Ambas adaptaciones, fueron de la obra del escritor y poeta danés, Hans Christian Andersen. Muchos de nosotros conocimos su obra, a través de este programa. Como he mencionado, las historias que se contaban eran interpretados principalmente por marionetas. El arte escénico, de contar historias con marionetas, en Japón, se llama bunraku, y tiene más de 300 años de historia. Por su complejidad, y para poner en práctica este tradicional arte, se requiere de 3 personas para dar movimiento a una sola marioneta. Adicionalmente a ellos, otra persona, hace de narrador, y da las voces de todos los personajes. Y finalmente, uno más, pone la música, y los efectos sonoros de toda la obra, tocando un instrumento de cuerdas, llamado shimasen. Todos en conjunto, logran transmitir los sentimientos de los personajes, tal como si las marionetas cobraran vida. Desde 2008, el arte escénico, bunraku, está inscrito en la lista representativa del patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad, de la UNESCO. En Osaka, Japón, se encuentra el teatro tradicional de marionetas, en el cual se siguen exhibiendo obras de este arte, con temáticas en su mayoría para adultos. Ya que, se cuentan viejos cuentos populares del Japón antiguo, historias de amor entre hombres y mujeres del período Edo, e incluso, historias dramáticas con trágicos finales, como las historias en que, las parejas se quitan la vida por amor. Entonces, para el Japón, al tener tan larga historia en el arte tradicional del bunraku, no les fue difícil incluirla, y adaptarla para un programa de televisión, dirigido a los más pequeños de la casa. Es así que, durante los años 60, la cadena NHK, transmitió con mucho éxito, un programa de marionetas, muy similar al que llegó a nuestras pantallas. El opening de este programa, la canción, Hyokori Hyouta Nirima, de la cantante Yoko Maekawa, se incluyó como parte del soundtrack de la película, Recuerdos del Ayer, del estudio Ghibli, en 1991. No cabe duda que, gran parte de nosotros disfrutamos y tenemos grandes recuerdos, de teatro de marionetas. Y seguramente nunca imaginaste saber de todas estas historias, a través de la pantalla de televisión, de tu casa. Ahora dime, ¿has disfrutado de ellos? Si te pareció entretenido este video, dale like, suscríbete, activa la campanita y comparte. Mi nombre es Martín y muchas gracias.